es profesora, terminó su universidad, ha sido comunicadora comunitaria, ha trabajado en emisoras de Ecuador, pertenece a las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE, que es, digamos, una réplica de lo que hemos trabajado tanto aquí, que es el proceso de radio sutatensa. Se copió, se llevó, mejor que copiar, se llevó allá a Ecuador y todavía pervive, y Bélgica pertenece a ese proceso. También digamos que Bélgica ha estado en una provincia de Ecuador en donde tuvieron las luces de Monseñor Leonidas Proaño, el Taita Leonidas, el obispo de los indios, que ha trabajado muchísimo por esto, o trabajó mientras vivió por esto de la educomunicación, y ha dejado una herencia tan amplia, tan amplia, tan amplia, como la que dejó el padre aquí con el proceso de Sutatensa. Abrazo, Bélgica, vamos a escucharte en un momentico y bienvenida nuevamente. También tenemos otro invitado de una zona del país en donde también allí existió un sacerdote que iluminó al pueblo de El Putumayo, el sacerdote, el padre Alcides Jiménez Chicangaña, que trabajó hombro a hombro, mano a mano, tomando el asadón, tomando las herramientas de los campesinos, trabajando con ellos para que la tierra produjera y para que el territorio fuera un territorio próspero en comida, próspero en hábitat, y que sus personas fueran seres humanos que pudieran vivir en paz. Por todo ese trabajo que hizo, el padre Alcides fue asesinado en Puerto Caicedo, Putumayo. Y de allí, de Putumayo, nos acompaña nada más y nada menos que Richard Francisco Carlosama, un educomunicador, director de la emisora Inga Camchá de el Alto Putumayo, de Santiago del Alto Putumayo. Un abrazo, Richard, bienvenido y gracias por aceptar la invitación, hermano. Juan, ¿tú puedes familia con él? Tenemos eco, Richard. Hay algo extraño por aquí. Sí, adelante. Richard. Debe tener dos equipos prendidos, que apague uno. ¿Sí me escuchan ahí? Ahí está perfecto. Ahí escuchamos, Richard. Bueno, casi me escucha un retorno extraño. Sí. Sería bueno apagar uno de los dos equipos porque están hablando por el que, no por el que estamos viendo. Entonces, vemos por uno, escuchamos por otro. Bueno, listo, ahí estamos. Está perfecto, hermano. Bienvenido, Richard. Abrazo. Bueno, saludarlos a todos y a todas. Desde acá del Putumayo, expresar un saludo de resistencia, de lucha, la manera que nosotros seguimos aportándole a la construcción de ese país ha sido desde la educomunicación, pensar para existir, comunicar para vivir. Bueno, un abrazo ya, compañeros y compañeras, profes, jóvenes, amigos. Vemos la calidad, el talante de los invitados que tenemos. Tenemos muy poco tiempo para tanto por aprender, de manera que les vamos a dar la palabra de una vez. Pues yo me imagino, Richard, que en honor a la equidad y en honor a todo, hablará primero la compañera Bélgica y enseguida Richard para cada una de las preguntas que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Bélgica y Richard, pues empecemos diciendo por qué defender eso del territorio. ¿Qué es el territorio para ustedes? Bueno, la temática de este encuentro nos pone en ese marco de pensar acerca de por qué hablar de la pluriculturalidad, ¿verdad? O multiculturales. Creo que empieza por allí. Si el mundo fuera uniforme, ese título ya no cabe.
el de multicultural es porque existe una diversidad en el mundo, existe una variedad en cada sitio y para que no se pierda esa variedad es necesario mantener al territorio. Este territorio comprendido entre la cultura, comprendido con la naturaleza, comprendido con la vivencia de los pueblos y sus costumbres, comprendido con el conocimiento y la sabiduría ancestral. Si un territorio desvanece, se va, desaparece, estamos hablando que toda esa riqueza hace lo mismo, se va, desaparece. Por eso es que decimos, si los abuelos, abuelas fallecen, mueren, van a ir con ellos todo ese conocimiento. Pero si los abuelos y abuelas permanecen en su territorio, pueden transmitir ese conocimiento a sus nietos, hijos, al resto de la comunidad, al resto de la nueva generación en su propio sitio, en su propio territorio. Así fallezca físicamente los abuelos y abuelas, los conocimientos como hasta ahora, más de 500 años, luego de la colonia, han permanecido de la misma manera, seguirá por mucho más tiempo. A eso se debe este tipo de defensa de los territorios. Sin embargo, en la actualidad, el territorio está siendo o ha sido bastante amenazada, ya sea por las empresas mineras, ya sea por otras políticas gubernamentales. Por decir, hace un par de años aquí en el Ecuador, las escuelas comunitarias, las pequeñas escuelas unidocentes, fueron cerradas. Al ser cerradas, ¿a dónde tenían que trasladar los niños y jóvenes? A los centros poblados, centros urbanos. Así se ha esparcido ese conocimiento que estuvo muy bien germinando o de algún otro modo estuvo germinando en la comunidad. Pero al ser esparcidos, los niños desde pequeños tienen que salir a los centros poblados y no estar en el día a día con ese contacto comunitario, con ese conocimiento que debe mantener en su territorio, porque ha salido de su territorio. Y muy bien conocemos cuando llegamos a las áreas urbanas. Es difícil situarse, es difícil convivir del mismo modo que estuvo en su territorio, en su sitio, en su lugar natal, en la comunidad. Por decir un ejemplo nomás, el tema de lo colectivo y en lo urbano no existe. Bueno, y así de una diversidad de fenómenos que podemos citar. Entonces, decía que está plenamente amenazada. Creo que para el capitalismo y para los gobiernos que no defienden los territorios, más bien es una felicidad desvanecer los territorios, es una felicidad desunir a las comunidades, es una felicidad para el capitalismo que el conocimiento no siga intacto allí. ¿Qué hubiera pasado con esta pandemia mismo si los pueblos indígenas no mantenían ese conocimiento de la salud propia en base a su propia medicina, en base a las plantas medicinales? No, como si estuvo de algún otro modo allí vivo ese conocimiento. Estamos defendiéndonos en base a ese conocimiento colectivo y ancestral. Pero para el capitalismo y para los gobernantes que no aman los territorios es una felicidad matar. Por eso creo que ponen ese tipo de políticas que buscan desvanecer esos conocimientos y que en algún momento el pueblo, este conocimiento, este territorio muera. Sin embargo, los pueblos y sus territorios son sabios. Primero, defienden entregando la vida, defienden por los hijos, defienden por la Pachamama este territorio, ya que sin ella no vamos a hacer nada.
Así que yo diría, ¿por qué defender el territorio? Es por estas razones. La tierra en sí hay que defenderla, pero no solo en forma física la tierra, sino con todos estos elementos que he enumerado, personas, cultura. Allí mismo estamos hablando del tema de la sobrevivencia para toda la humanidad, que es el agua. Creo que con estas primeras ideas, no sé si logré hacer una introducción y a la vez responder a lo que usted, Henry, me preguntaba. No, está perfecto. Cuando se habla de territorio para los pueblos indígenas, no es únicamente la tierra, la superficie, es el territorio, las personas que viven allí, sus costumbres, sus creencias, su cosmogonía, todos los que están caminándolo, pero el territorio es más amplio. No lo vamos a delimitar, no lo delimitan ellos, sino nos enseñan que el territorio es un todo. La Pachamama es completa, no es solo una parte. Gracias, Bélgica. Vamos con Richard. Cuéntenos, hermano, ¿por qué defender el territorio? Yo estoy por acá con unos amigos también. Les voy a presentar como un poquitico nomás. Por ahí están Javier Tandioy, Edgar Jacanamijoy. Hoy nos han venido a acompañar. En algún momentico vamos a entrar con algo de música, sonido en vivo. Nuestra fortaleza como Inga, descendiente del Inca, ha sido básicamente movernos por el territorio. Sobre todo el Inga ha sido muy viajero, ¿no? En cada momento que nos encontramos, la historia misma nos dice que nosotros llegamos por ahí en 1300, empezamos a subir, después de la llegada de Francisco Pizarro, y han venido sucediendo pues muchas cosas, ¿no? El despojo territorial, el despojo del conocimiento, de los saberes, ha sido en el territorio. El despojo de la vida ha sido en el territorio. Nosotros tenemos que luchar por una resistencia frente a la vida, y esa resistencia frente a la vida es cuidar el territorio. El territorio para nosotros no es solamente la tierra que miramos, sino todo aquello que nos rodea. En esos días estábamos viendo que en el país nuevamente y en el mundo nos atacaba una pandemia, ¿no? Fuerte, desconocida, no sabíamos si íbamos a morir de una o de otra forma, todo se nos volvía nublado y, por ejemplo, acá una defensa del territorio fue blindarnos, no permitir la entrada, ¿cierto?, al territorio. Y eso ayudó muchísimo a que no se propague la enfermedad. Entonces, cuando nosotros vemos la medicina tradicional, está ahí directamente acompañándonos, muchas veces viene es desde la chaga. Entonces, para nosotros el territorio, la concepción de territorio, viene a ser la vida misma, tanto de los seres y existencias, como de los animales, la flora, la fauna que nos rodea. El hecho de tener nosotros nuestras montañas, el hecho de tener nosotros nuestros páramos, de no permitir la explotación maderera en forma desaforada, sino como para bienes o elementos que nos permitan la vida, pues eso nos empieza a marcar una ruta de vida que se llama el Summa Causai, o que es el buen vivir. Entonces, nosotros empezamos a hilar, a tejer nuestra vida. Nosotros aquí tenemos un chumbe, y las figuras del chumbe nos van enseñando, esas le llaman ancestralmente las quilcas. Yo les voy a mostrar algo y que, bueno, con nuestra compañera, que es quechua, pues somos de la misma familia. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una figura del chumbe. Este es Taitayacu, ¿no? Y así empiezan a verse las figuras, y cada una de estas nos empieza a contar la historia del territorio. Entonces nosotros decimos, aquí tenemos a nuestro Taita Indi, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una filosofía, y es una filosofía de la vida, del Summa Causai, del buen vivir. Entonces es la vida en reciprocidad.
en armonía con el territorio porque va ligado directamente. Este de aquí es el zaparro, es el canasto. Son labores que le llamamos nosotros o figuras del chumbe. El chumbe ancestralmente lo utilizan las mujeres para amarrar el vientre, ¿no? También acá lo utilizan para sostener el zaparro y el zaparro se lo colocan de esta forma así. Y bueno, este es un chumbe demostrativo, es una faja demostrativa, la hice hacer muy ancha para poder mostrar estas figuras, pero el normal es más pequeño. Entonces, nosotros cuando defendemos territorio decimos, defendemos territorio porque es defender la vida. No permitir la entrada de la minería, como decía la compañera, en nuestra zona, en nuestro territorio, el Alto Putumayo, por ejemplo, hay más de 30 concesiones mineras. Hace más o menos unos 10 años atrás, con unos procesos de lucha y resistencia, con movilizaciones, articulando el tema de informar, de comunicarle a la gente lo dañino que es la minería, se logró parar una que ya iba a iniciar, es en el Cerro Patascoy. Ellos dijeron, no, negociamos con un cabildo y eso, y pues habían hecho algunos acercamientos, pero nos permitió fue el educomunicar, nos permitió hacerle entender a la gente cuáles son las implicaciones de permitir la minería. Entonces, cuando ya nos dimos cuenta, era que ya estaban encima, ya estaban queriendo entrar para extracción. Ya empezaron a construir puentes y para meterle camino, carretera a la montaña. Nos paramos todo el Valle de Sibundoy, pero la comunicación fue la que nos permitió hilar ese tejido de resistencia. Hay un aspecto muy, muy bonito que nos cuentan los mayores y tiene que ver con la chagra y tiene que ver con la chagra medicinal y con la espiritualidad. Es que a nosotros nos han enseñado que el territorio es sagrado y el territorio se cuida, no se explota ni se vende. Entonces, si nosotros cuidamos eso, nosotros estamos cuidando nuestra vida y la de nuestras futuras generaciones, ¿sí? Nosotros en el pueblo inga, de hecho, cuando llega la corona española, ellos llegan a invadir y es tanto que Taita Carlos Tamavioy, Taita de Taitas nuestro, compra con oro, con 40 patacones de oro, este territorio ancestral, y deja un testamento. Y bajo ese testamento nos hemos soportado nosotros con otros pueblos, y sobre todo el pueblo inga y el pueblo Camisá en el Valle de Sibundoy, y se ha sostenido la defensa territorial, la armonía de la vida. Obviamente van a llegar otros pueblos, otras culturas, pero entonces el que llega tiene que llegar a defender la vida, a defender el territorio. Muy bien, Richard, gracias. Entonces, bueno, la primera gran conclusión, los pueblos indígenas, tanto ecuatorianos como del sur de Colombia, vienen de la misma semilla, de los incas, del gran imperio inca, ¿cierto? Entonces, por eso, las diferentes familias, los diferentes pueblos indígenas que hoy perviven son herencia de los incas, son descendencia de los incas. Bélgica, ¿por qué no nos amplías un poquito el concepto de lo colectivo? Que tú decías que cuando defendemos el territorio, defendemos lo colectivo. El colectivo corresponde a algo de todos y en común. Si estamos hablando de un territorio, no estamos hablando tampoco solamente de la propiedad de uno, ¿verdad? Sino que la Pachamama, primero, no es mía. Así tenga las escrituras, tal como hasta ahora tenemos como propiedad de tierras, por acá ya se ha establecido ese tipo de distribución de tierras, que cada persona puede tener su escritura para decir que es su propiedad ese retazo de tierra. En algunos espacios existen escrituras colectivas, o sea, como comunidad que es dueña de ese espacio de tierra. Sin embargo, eso solamente es un papel, digamos, pero el sentido más allá, el territorio, el espacio donde se vive, la Pachamama misma,
no es de uno. Entonces, si no es de uno, ¿de quién es? Es de todos. Por lo tanto, necesitamos cuidar entre todos. Y así también, allí regresamos el tema de eh, solos no se logra nada, sino unidos. Por ejemplo, la lideresa Dolores Cacuango, que ha luchado hace décadas atrás por la educación, por los derechos de los pueblos indígenas. Ella que decía en su motivación a la organización, si estás solo, pues bien, el viento vendrá como un grano de trigo, te arrastrará y ¿qué hemos logrado? Que simplemente te arrastren, te lleven, te, te derrumben si estás solo. Pero si estamos unidos como los granos en un costal, más difícil que nos arrastren, ¿verdad? Esa es una comparación del trabajo, el colectivo. Asimismo, si solo Bélgica Chela está ahí tratando de conservar los conocimientos de la medicina ancestral, de la Pachamama, pues bien, a ella ya le meterán presa o acallarán de alguna otra manera y hasta allí ha llegado. Eh, pero si estamos en voces de muchas personas, en conocimiento y sentimiento de muchas personas, así a una persona le derriben, o bueno, a esa persona tampoco va a ser fácil de derribar, porque el resto de la comunidad va a levantarse, va a reclamar y va a no dejar, digamos, de que le arrebaten. En ese sentido vemos que lo colectivo es para todos. Y ahora allí también puedo traer a colación el sentido que habla Papa Francisco cuando dice cuidemos la casa común. Está él planteando eso de lo colectivo, de todos. Y por allí mismo existe una radionovela relacionado a Francisco, San Francisco, que dice, yo como persona, como humano, soy hermano del árbol, del oro, hermano, hermana del agua. eh, o sea, ni siquiera somos colectivo solo entre humanos, ¿verdad? Sino que también hacemos ese colectivo con todos los seres existentes, vivientes en este planeta, en esta casa común. Así que sería, a mi modo de ver, el trabajo colectivo. Y ya más constitucionalmente, para los pueblos indígenas tenemos la Declaración Universal de los Derechos Colectivos, que está hace un par de años ya establecido, donde que ya nos da esos parámetros de defensa para luchar de territorio, de la educación, de los conocimientos como colectivos, ya no solamente individuales. Entonces, hay esos parámetros y esos conceptos también por las cuales sí hace falta trabajar el colectivo, y este colectivo quizá no sea solamente en los pueblos indígenas, se puede hacer en todos los pueblos, en las zonas urbanas también. Muchas experiencias he escuchado en las zonas urbanas sin ser exactamente pueblos indígenas, también se unen por una causa, por otra, tratan de estar unidos. Por ejemplo, en estos últimos días he escuchado un encuentro a nivel latinoamericana de huerteros urbanos. Acá en Riobamba empezaron casi justo por la pandemia a incentivar a que se hagan los huertos urbanos. Y después ya virtualmente empezaron haciendo los encuentros. En estos días, cada domingo hacen el trueque de sus huertas, entre semillas, comidas, plántulas, esas cosas. Entonces, es una práctica necesaria el tema del colectivo, no solamente en los pueblos indígenas, sino en el resto de la humanidad. Gracias, Henry. No, a ti, Bélgica, qué maravilla
las enseñanzas que nos dejan los hermanos mayores de América Latina a todos. Richard, esto de la medicina tradicional, ¿cómo la defienden? ¿Cómo la cuidan ustedes? ¿Y qué tienen para enseñarnos a los demás de la medicina tradicional de ustedes? Y del respeto por los abuelos, que es también una enseñanza grandísima de los pueblos ancestrales. Bueno, nosotros tenemos unas posibilidades de acercarnos al conocimiento y de seguir tejiendo estos saberes, y todo esto ha sido enmarcado gracias pues a la solidaridad, al compartir que se ha venido dando generación tras generación, al tema de conservar la palabra y también de conservar el idioma. Entonces, los mayores cuando nos hablan, nos expresan su palabra, ponen la confianza de sus vidas, de lo que han aprendido, en lo que nosotros vamos construyendo. Y en cada momento, pese a los cambios culturales que hemos tenido, la medicina tradicional ha sido la que nos ha mantenido, la fortaleza. La chagra para nosotros es el centro, es el eje de la vida. Sin chagra no hay vida. La medicina tiene dos, como digámoslo así, dos formas de verlo. Una que es la del uso tradicional cotidiano, que es del conocimiento casero, por ejemplo. Y la primera, el primer médico, la primera médica tradicional está en la casa, y es la mamá. Porque al niño le duele el estómago, la mamá va a traer el cedrón, va a traer la hierbabuena, todo, ¿sí? Está ahí a la mano. Hay un uso que es de la medicina tradicional que es cotidiano. Y entonces esa labor de la mamá siempre va a estar, digamos, como resaltada en la medicina. Pero también hay otro saber que es más especializado, que ya es de los taitas sinchis yachas o mamas sinchi yacha, ¿no? Los sabedores o las sabedoras que ejercen con estas plantas, pues el uso de la práctica ancestral para curarnos. Pero no es solamente las plantas, nosotros también tenemos las piedras, los seres y existencias, los espíritus, el jai, por ejemplo, ¿no? Está el samay, ¿no? Que es, digamos, como la fuerza que tenemos nosotros espiritual de las plantas y que nos acompaña. Para el caso nuestro del Alto Putumayo está el páramo Sichaja, y nosotros con el páramo Sichaja hemos logrado como el equilibrio, aunque por la pérdida y el contacto con otras culturas también se ha compartido otros saberes y se ha venido compartiendo el yagé, la ayahuasca, la ambihuasca. Nosotros somos de la zona andina, pero con los compañeros de la zona amazónica, sionas, cofanes, los mismos ingas que están abajo, o los mismos quechuas, se ha venido compartiendo eso. Entonces, los mayores siempre lo que nos han dicho es que el conocimiento es universal, el conocimiento es para compartirlo. Nosotros en esa reciprocidad con el mundo, con el territorio, con los seres y existencia con el que nos rodea y cohabitamos, debemos mantener un respeto. Por eso nosotros cuando entramos a la chagra o entramos al monte, a la selva, siempre se piden permisos, porque de alguna u otra manera uno va a hacer una intervención, va a hacer una afectación al medio, ¿sí? A veces nos internamos también para tomar ambicito adentro, una semana, 15 días. Entonces uno se olvida de la sal, del azúcar, de todo aquello que, digamos, viene empacado, y uno entra a vivir pues como en armonía. Entonces uno diría, y ante esta situación de masacres, de violencia que está viviendo el país y de las multinacionales y toda su entrada tan fuerte, un taita me decía,
Ahorita Richard me decía, ¿y qué tal si nosotros agarramos como pueblo y nos vamos para el Porotal, para allá adentro? Y dejamos de estar aquí porque nos toca estar peleando contra los armados que llegan, ya sean legales o ilegales, nos toca estar peleando contra las multinacionales que están cada día, están acechando. ¿Y qué tal si nos vamos para allá y dejamos la vida en armonía nomás, nosotros, entre nosotros por allá? Entonces yo le decía, Taita, allá donde queremos ir, que usted dice que nos fuéramos todos, a mí me parece excelente, si no tuviéramos más contacto con el mundo y pudiéramos estar solos y que no nos molesten. Le digo, pero allá donde usted dice, allá es que está la delimitación del polígono donde van a sacar la minería. Si nosotros nos vamos para allá, pues simplemente va a haber un desplazamiento. Y lo otro es que hay que afrontar la situación con un relacionamiento intercultural. Que la medicina tradicional, la espiritualidad, ha sido la que nos une a nosotros como pueblo inga. Y en ese quehacer colectivo, en ese quehacer educativo, en ese quehacer de la comunicación, la espiritualidad ha sido la única que no nos han podido chuzar. A nuestros líderes nos los han matado, a los líderes les han intervenido, les hacen seguimientos, persecuciones, amenazas. Pero nosotros tenemos una comunicación nuestra propia, que es, por ejemplo, en la toma de Yajé, de la Ambihuasca, en la toma del Xixaja, que nos conectamos entre nosotros con otros pueblos, nos conectamos entre nosotros mismos como pueblo, y nos conectamos nosotros con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, esa comunicación no nos la pueden chuzar, ¿sí? Eso no se puede chuzar, no hay como nos maten por ahí. Se acabará el cuerpo, nos moriremos nosotros, nos llegará la pandemia, nos llegarán las balas, nos llegarán lo que sea, pero la espiritualidad va a seguir ahí, la energía se transforma y sigue transmitiéndose. Qué maravilla. Gracias, Richard. Bueno, aquí debo aclarar un término que está usando mucho Richard, que de pronto todos no lo conocen, que es la chagra. La chagra es la parcela en donde se cultiva, digamos, la huerta para muchos en otros territorios. Es en donde nosotros intervenimos la naturaleza y cultivamos, es la chagra. También les quiero contar, esta primera hora la dedicamos a hacer unas preguntas de parte de este negrito y ellos nos van contando, nos van dando sus respuestas, y la segunda parte es el conversatorio real en donde entre todos vamos a ir formulando nuestras preguntas, aclarando dudas y pues digamos que enriqueciéndonos con las respuestas que nos dan Bélgica y Richard. Así lo hemos planteado y ya casi terminamos las preguntas. Bélgica, este proyecto se llama Onda Juvenil con Derechos. Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo es el funcionamiento de los derechos de los niños, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los jóvenes, del derecho a la educación? ¿Cómo es esa relación allá en tu pueblo ancestral? El tema de los derechos, acá está establecido, bueno, sí, por una parte de los niños y adolescentes, otro espacio también de los derechos de los jóvenes, pero más en las comunidades no se diferencia ese aspecto. No hay algo como primordial separar derecho para tal o cual generación. Bueno, no hablan exactamente de derechos, sino como atenciones en las comunidades. Como país, claro, está establecido los derechos tal como seguramente en su país, por cada generación, como grupos prioritarios, es en ese aspecto. Sin embargo, ya exactamente en la comunidad, tal como se dice, la comunidad se está velando por todos. Digamos, en concepto no se está velando por todos. Claro que hay muchas falencias donde que ya ahora no está del todo atendido, sino que la misma comunidad está un poco abandonada,
porque la mayoría de las personas entre una generación de 30, 40 años para abajo han migrado a las ciudades, a las urbanidades. Entonces, ¿quiénes han quedado? Es sobre los ahorita 50, 60 años, ¿no? Solamente personas mayores, adultas mayores. Así que los jóvenes también no están del todo en las comunidades, son pocos quienes han quedado. Sin embargo, pero el velar, el revisar es para todos en conjunto. Vamos a trabajar, no tenemos agua, no dice solamente que el niño, el joven necesita agua, sino que van y el trabajo es para todos. Vamos a hacer la minga para la cosecha, vamos y hagamos para todos. En ese sentido se miran los derechos desde las comunidades. ¿Y cómo se cumple? Existe bueno, cómo se trata de cumplir. Decía hace rato que no todo se está cumpliendo, ya que existen otras falencias en las comunidades. Algunas autoridades comunitarias no velan por todos o casi no hacen nada y cada uno trata de sobresalir. Así que no todos están llevando adelante esa actividad. Pero en la comunidad existe un gobierno, en gobierno se dice, o un cabildo, tal vez lo entiendan, pero Aquí en Colombia son los que cabildos. En la comunidad, ¿no? En ese pequeño espacio, en ese pequeño territorio, era también acá cabildos, pero han cambiado de nombre y creo que mejor les gusta, dicen gobiernos comunitarios, que en los derechos colectivos de los gobiernos comunitarios tiene una autoridad, al igual que otras autoridades, podemos decir, en los derechos colectivos. Pero es en ese espacio donde que están ellos a cargo y son elegidos cada año. Eso también pide la Constitución, por eso se hace. Entonces, desde ellos se mira esa parte, ¿no? Ahora, podría decir, ya desde el ámbito cómo está establecido la Constitución, el tema de derechos a la educación, por ejemplo, sí se ha visto afectada en estos últimos 3, 4 años a partir del cierre de las escuelas. Si bien es cierto, no estuvieron en las escuelas una gran cantidad de alumnos, que por eso el Estado aprovechó en decir que ya no existen niños para quedarse en las escuelas, por lo tanto tenían que centralizar y esa centralización correspondía a abrir espacios o escuelas en las zonas urbanas, como acá se dice las parroquias, cantones. Y allí, ¿qué pasó? La mayoría de los niños que estaban en las comunidades asistiendo a las escuelas tuvieron un problema, empezando por lo psicológico, luego lo económico, otro aspecto podemos decir lo social. Primero lo psicológico, tengo que levantarme más temprano para ir lejos y tengo que pasar por caminos, carreteras, si voy caminando, tengo que ir por caminos, carreteras, donde que no son mis vecinos conocidos. Hasta los perros me asustan, hasta los perros me pueden morder, voy a encontrar con personas desconocidas. Ese aspecto ha sido afectado. En lo económico, si quiero, bueno, estuvo en la escuela en mi propia comunidad, no necesitaba mandar pasaje. Estuvo allí, tenía que levantar y regresaba, y como en su propia casa, no tenía otras dificultades para regresar de la escuela a la casa. Pero allí sí afectó, tenía diariamente que poseer para pasajes de buses, y si se atrasaba ya ni iba, diariamente tener
otro adicional para colación en el recreo, porque delante de los niños en recreo no podía estar solamente mirando que otros comen, entonces los papás necesitaban como por obligación mandarles un recurso adicional, unos centavos adicionales, pero ¿de dónde van a solventar eso? O si no, para que no tenga esa dificultad de estar diariamente recorriendo en los buses y corriendo riesgo de algún accidente, trataron de venir a las ciudades, pero ahí en pequeños espacios con primos, tíos, un pequeño espacio arrendado, y dejaban allí abandonados a los pequeños, e iban los papás, la mamá, a sus comunidades, porque su sustento estaba en la comunidad. Eso ha pasado acá, por ejemplo, mis niños también están en una escuela intercultural bilingüe. Allí se nota, ¿no?, esa dificultad. Los niños no asisten a clases o no cumplen las tareas o no han presentado todos los materiales, o los padres, madres no asoman a las reuniones luego, y cuando la responsable del DESE, de lo psicológico, va y pregunta a cada alumno qué les dice, no, nosotros vivimos aquí solos y ya, o sea, están abandonados. Eso pasó justamente cuando cerraron las escuelas. Y por otro lado, la parte social también afectada. En la propia comunidad, los chicos y chicas de alguna u otra manera estuvieron bajo control de la comunidad y los padres. Sin embargo, cuando tuvieron que recorrer distancias o venir a quedarse en las ciudades, ¿qué pasó? Hay algunas violaciones, otras o embarazos no deseados, y quizá un par de casos de desapariciones. Esas situaciones han sido afectadas en estos últimos tiempos. Y desde el año anterior existe el ofrecimiento del gobierno que se va a reaperturar, pero en el país creo que reaperturaron dos escuelas cerradas y no más. El resto, como no tienen plata, solo que va a quedar en ofrecimiento. Esa es la situación por la cual se ven afectados los derechos y la cultura también. Gracias, Bélgica. Richard, ¿y cómo es la situación de los jóvenes? Usted es profesor ahí en Santiago. ¿Cómo es este proceso de la educación para los indígenas? Bueno, nosotros tenemos una situación que en el momento, pues, por la pandemia, nos ha llevado, pues, al confinamiento, ¿no? Y se ha sentido principalmente el tema de la falta de alimentos, ¿no? El tema de los alimentos ha sido un elemento crucial para nosotros. Vemos que ha habido mucho desplazamiento de nuestra gente, ha habido muchos retiros del estudio, ha bajado la matrícula, muchos porque no tienen la chagra. Entonces está vinculado directamente con un tema de soberanía alimentaria, de mantener la economía propia. Entonces, la educación nuestra está ligada a un tema de economía, y es una economía para la subsistencia, porque en ese momento, si bien es cierto, pues Henry nombraba algo y verdad se me pasó a explicarles qué es la chagra. La chagra es como un sistema de policultivo, ¿no? Viéndolo así como de las palabras de afuera, donde usted siembra aquí, siembra el maíz y al lado le siembra la alberja, le siembra el haba, le siembra el frijol, o en la misma chilca, que es un arbusto, se siembra el frijol. Y entonces hay una coexistencia de las plantas. Pero resulta que en el momento la economía ha cambiado por la relación intercultural
con pueblos foráneos y es el tema de los monocultivos. Entonces nuestra base económica se ha perdido mucho porque se está dejando de cultivar la chagra. Y si se deja de cultivar la chagra, se está perdiendo el espacio de educación propia. Entonces, nosotros no contemplamos solamente la escuela como el tema de la educación, sino la vida misma en relación con el territorio, ¿sí? En la relación con la chagra principalmente, porque es donde nosotros pues vemos que se da todo el espacio. Pero también en el tema de educación propia, nosotros estamos perdiendo mucho por las nuevas configuraciones de la habitación, ¿cierto? Las casas, ahora, como dicen, se me extraña, se han hecho como unas unidades interdependientes que entran a ser unos cajones, las cajas de fósforo, y todas tienen puertas. Entonces, se pierde el contacto, la comunicación. Antes había una casa que estaba la cocina y un salón grande. Entonces ahí duermen todos, estaba el espacio de la cocina y estaba el espacio de la tulpa. Al perder nosotros la tulpa, perdemos un elemento de educación y de comunicación propia muy elemental. Llega un momento en que salud dice, y pues nos evidencian también, que muchas de las muertes de nuestros mayores se daban por el humo, por cáncer en los pulmones. Entonces se entra a la cocina de la leña. Explícanos un poquito más amplio qué es la tulpa. La cocina de 3 piedras y el fogón de 3 piedras que llamábamos Santán, y que alrededor de nada es que hay una relación muy chévere de convivencia en la familia, pero explícalo un poquito mejor, por favor. Ya, sí, iba para eso. Iba a explicar qué es el tema de la tulpa, porque la tulpa se compone de 3 piedras, ¿no? Son 3 piedras y uno al lado tiene para cuidar la leña, al lado están los cuyes, perdón, para cuidar la leña, para cuidar los cuyes, se quería decir. Para cuidar los cuyes están los pollos. Entonces, o sea, todo hay una relación, ¿no? Y las tulpas son 3 piedras que simbolizan al papá, la mamá, al hijo o hijos. Entonces, entre esas 3 piedras está la unidad familiar. Y en esas 3 piedras, en esa tulpa, que es como la cocina tradicional, se hacían rituales como el de sembrar la vida, sembrar el origen, sembrar el ombligo, ¿cierto? Entonces, en la tulpa se abría un hueco y se sembraba el ombligo del recién nacido, ¿sí? Entonces, eso hace que lo ligue a la persona a volver a la familia, a volver a la tulpa. Es que la comida es una cosa muy importante, es algo diario y la comida une, la comida desune. Usted invita a comer a alguien, pues es más fácil que lo vaya a visitar que lo invite a una reunión por Zoom para escuchar a otro extraño de por allá. A no ser que haya alguien como Henry o nuestras compañeras que están ahí escuchando, que se motiven, digamos, a participar de esto. La gente se une mucho por la comida. Usted hace una reunión y la comida es el centro. Entonces, para nosotros el tema de la comida, el tema de la chagra, el tema de la espiritualidad, el tema de la unidad, lo colectivo, nos lleva a pensarnos en colectivo, a pensarnos en unidad. Y esa es la educación propia nuestra que se tiene que dar, pero se está perdiendo. Si hablamos de lo formal, entonces la educación, nosotros estamos volviendo con, nuestra institución se llama así, verá, ponle cuidado, se llama Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Inga Yachayhuasi Carlos Tamabioy. Entonces incluye pues como en el nombre eso que nosotros estamos queriendo hacer, el tema del bilingüismo, recuperar la lengua materna inga, pero también aprender el inglés, aprender mejor a usar el español. Hay unos que tienen más fuerte el inga que el español y hay otros que no tienen el inga, ¿cierto? Hay algunos que estamos en el proceso de recuperación también y pues eso nos ha llevado a que en el tema de comunicaciones nosotros hagamos esfuerzos por la producción de material con contenido cultural, ¿cierto? Que nos sirva como material didáctico.
Entonces, por ejemplo, ahorita yo llegué hace como un año a la institución, pero por la pandemia no hemos podido desarrollar la propuesta. Les comento que nosotros en educación propia tenemos lo que les decía hace un rato, ese desplazamiento por el tema de la parte económica. Llegan los monocultivos, es decir, siembran frutales, un solo producto, como la mora, el lulo, el tomate, el frijol, y eso ha traído muchas enfermedades y está haciendo que la chagra se esté acabando. Y es que en la chagra hay los animales, están las gallinas, están los patos, ¿qué más? Todos los animales silvestres, pero están las plantas medicinales, están las plantas alimenticias. Entonces, y ahí mismo, cuando se hace la minga, cuando se hace el divichido, es otra forma de educación propia, ¿cierto? Además que une el trabajo. En la minga, uno convoca a la comunidad o a quien quiera y la gente llega y usted no le paga un peso por el trabajo. Pueden hacer los trabajos que quieran, usted simplemente les da la comidita. Pero, por ejemplo, digamos que yo estoy aquí en este momento con mis amigos, ¿cierto? Entonces, yo con Edgar les invito a un divichido, por ejemplo. Edgar es el que está aquí al lado mío y Javier está también más allá. Entonces yo les digo, vamos a hacer un divichido. Entonces, hoy se van a trabajar este grupo del divichido, nos vamos donde Javier, los tres. Mañana nos vamos donde Edgar. Y pasado mañana vienen aquí donde yo tengo mi chagra. Ese es el divichido. Y entonces cada uno responde por la comida del grupo de trabajo, pero a nadie se le paga, ¿sí? Entonces, y cuando hay cosecha, cuando hay otras cosas, también se comparte así mismo y se deja depender de la plata. En Yachaiguasi, Carlos Tamabioy, que es la institución de la educación formal, tanto en primaria como en secundaria, estamos volviendo a eso, retomando eso que se ha perdido. Y está dentro del modelo etnoeducativo del pueblo inga, que entre otras cosas está formulado con Ministerio de Educación Nacional, está aprobado, y la Secretaría de Educación también nos ha dado viabilidad para implementarlo. Y nosotros estamos haciendo ese proceso de renovación de la educación propia y desde lo intercultural que nos pueda aportar también. Entonces nosotros ya no estamos viendo materias o áreas. Por ejemplo, uno mira ciencias sociales, matemáticas, filosofía, naturales y otras áreas más, ¿cierto? Las fundamentales que se dice. Y de acuerdo a la institución, pues miran otras más que pueden ser de su especialidad. Nosotros en la educación estamos por 4 ejes y 11 proyectos. Entonces, hay una cosa que es el modelo, los ejes y los proyectos. Y con el proyecto Chagra, para nosotros, estamos haciendo un intercambio interdisciplinar, ¿sí? Es decir, desde todas las áreas le apuntamos a fortalecer Chagra. Y eso es como estamos haciendo. Pero nos preocupa que ha bajado la tasa de estudiantes. Cerca de aquí, en Nariño o en el Bajo Putumayo, tenemos los cultivos de coca, los cultivos ilícitos. Y la gente está migrando donde hay esos cultivos porque pues ha entrado a depender del dinero, ¿sí? Nos están robando la cultura, nos están robando esos espacios de educación propia. Y hay muchos que se están quedando aquí, pero que tienen muchas necesidades. Y esta pandemia nos ha mostrado que se están acabando las chagras y que no somos autosuficientes y hay mucha deuda, hay mucha deuda. Entonces la situación de nuestros estudiantes es, todos los días salen al trabajo, la mayoría, y los que son empleados pues no son muchos, es un poco porcentaje, y hay una situación complicada, ¿no? La violencia intrafamiliar se ha incrementado mucho en las familias. Han habido otros tipos de violencias también que se han manifestado ya al estar como en tanto encierro. Entonces esa es una de las preocupaciones, pero seguimos avanzando en esto de la educación formal y también en lo de la educación propia. Ok, hombre. Gracias, Richard. Bueno, como estamos a punto de terminar la primera hora en donde yo trabajo y ustedes hablan, quiero que nos centremos ahora porque los dos son
radialistas, los dos son productores de radio, educomunicadores, y con el trabajo de la radio es que han hecho la resistencia, es que han llamado a la reflexión y a la defensa de los territorios. ¿Cómo es ese trabajo de radio, Chelita, Bélgica, aquí en Ecuador? Y la misma pregunta para Richard, ¿cómo es el trabajo desde la radio, ya desde los medios? Así pues allí nosotros con la deuda de buscar todos estos conocimientos y de poner en diversos programas, iniciando desde el primer tema que usted me planteó, territorio, luego habló algo de de las medicinas ancestrales de Richard, bueno, una diversidad de temas. Es eso, nosotros nos convertimos como en promotores de ir a recoger esa diversidad de conocimientos. ¿Cómo lo recogemos? Hace par de años había que recorrer comunidad por comunidad para recoger. Ahora también vuelve casi a lo mismo, pero podemos hacer vías tecnológicas de alguna otra manera este tipo de recolección. Esa es como una tarea fundamental cuando hablamos de educomunicación. Y yo nunca he sido profesora, así que no sé mucho de educación, pero entiendo que mensajes positivos, mensajes que generan conocimientos, eso también es educación. Y a través de esos conocimientos estamos creando una sociedad positiva. Así que en la actualidad la radio posee espacios en quichua por las mañanas y por las noches, y durante el día, ya sea en castellano, también se siguen difundiendo este tipo de contenidos. O sea, en castellano también se hace recopilaciones de este tipo de contenidos, porque creemos que la educomunicación no debe estar solo entre nosotros. No podemos encerrarnos solamente para los quichua hablantes, sino que intercomunicarnos. Si tenemos cosas positivas en un pueblo, lo debemos hacer en este caso en idioma castellano, para que pueda el hispano hablante comprender de lo que está pasando en ese sitio indígena, en ese territorio indígena. Así que en las producciones, los programas que hacemos también están en castellano y quichua. Y esa es una parte de la recopilación de los testimonios de todos los temas, como reiteré, pero aquí vale recalcar algo, y creo que mi estimada Alma ha ingresado a un curso que hace poco lanzó la plataforma Radio y Televisión de Perú, donde que menciono una clase, cómo hablar a las mujeres que nunca habrán pensado estar en los medios de comunicación. Ese nunca empieza por querer hacer hablar yo. En mi caso personal, soy así. A veces me desmotivo porque no quieren hablar y busco la facilidad y regreso de una comunidad simplemente recogiendo de quienes quisieron hablar. Ya me desmotivo, ya no insisto. Sin embargo, en otros momentos sí me pongo en ese reto de hacer hablar, no sé, a como de lugar. En un par de momentos yo casi escondí la grabadora, porque quienes hacen la comunicación sabemos, ¿no?, que a la grabadora hay que llevarlo ya directamente cerca de la boca, decir que estoy ya grabando, e inclusive ya narrar para la audiencia lo que estoy haciendo. Pero en esa parte hay compañeras que se me van, no quieren hablar o algo.
Entonces mejor pongo de lado, tal vez medio por acá, la grabadora como que Escondidita. ando y, y me siento al lado y pregunto, ¿qué estás tejiendo? ¿Por qué tejes? ¿Desde cuándo tejes? ¿Y quién te enseñó? ¿Y por qué esos colores? ¿Y las figuras que estás haciendo? ¿Cuánto tiempo te lleva en realizar eso? Y si estás contando al resto de tus hijas, nietas y el resto de personas de la comunidad para que aprendan lo que tú estás haciendo, qué te significa eso, en qué momento realizas. Bueno, hasta que ella se dé cuenta, ya al micrófono o a la grabadora le acerqué a la boca. Es casi cerca de terminar, me decía, adorando, pero ya ella también ya se alegró más bien y siguió con la conversación, ya no tuvo miedo a los micrófonos. Entonces, eso vale recalcar para la educación comunitaria, ya que pensamos que al graduarnos o al ingresar a un medio de comunicación, pensamos que simplemente debemos ir a la persona que hay que hacer hablar como el presidente, el alcalde, solo a ellos, ¿no? Y el resto ni tienen criterios y el resto no sabe y el resto es un pasatiempo. Pensamos eso, pero en el sentido profundo no. Eh, Justo allí están los conocimientos, justo allí donde que muchas de las veces las compañeras, sobre todo, en reuniones también están nomás calladas, pero en estos temas que, por ejemplo, puedo acercarme a una compañera a hacer hablar del tejido del chumbi que decía Ricardo, justo de detallar este tipo de códigos, este tipo de significados, este tipo de símbolos, el contenido profundo mismo, ¿no? Parece nomás la más callada, pero más bien yo sé decir, nosotros los entrevistadores, quien pilamos los testimonios, a veces somos analfabetos, porque no sabemos preguntar y no recogemos bien la información. A veces no sabemos o no sabemos ni preguntar. Por eso es que no podemos hacer hablar. Entonces, más bien, el que no sé, está en, más bien yo debo aprender de cómo hacer hablar, de qué debo hacer hablar, y cuán conocimiento tiene esa persona. Así que ese tipo de recopilaciones hechas, cuando ya se difunde una vez y se regresa para la siguiente vez, como que ya han perdido esa timidez y empiezan ellas también a decir, no, no, lo que yo dije era importante y para la siguiente mejor le contaré más. Y allí van también identificando, ¿no? Con qué personas se puede contar esto. Vamos generando ese tipo de empatías, va generando la confianza. Por allí es a veces también una facilidad ya mía. Cuando ya salí de recorrido y regreso para la siguiente, ya pues existe una confianza como sentar alrededor del fogón, ya te cuentan más historias, a Ujú. primeras, que vaya del mismo medio de comunicación, otra persona nueva, tiene que sufrir ese proceso, porque no le dan nomás no abren nomás la boca, ¿no? Entonces, pero Ujú. ese es nuestro reto de seguir rescatando. Hacemos eso en idioma quichua, vale contar eso, las dificultades que estamos teniendo por el momento. En la comunidad queda pocos jóvenes y quienes quedan hablan algo quichua en la comunidad. Y quienes han salido a la ciudad están hablando casi solo el 20%. Y el otro 40% dice, entiendo, pero no hablo. El resto del porcentaje, un 40%, eh, no entiende ni habla. Esa dificultad es grande. Por ejemplo, yo estoy ya 20
institución actualmente, porque ahí sé, en principio era fácil recoger testimonios, todas las informaciones. Ahora es un reto solamente en los jóvenes. Prácticamente hay que estar preguntando si hablas, no hablas quichua. Y cuando habla es una suerte, pero la mayoría no hablan. Cuando queremos mantener ese mismo idioma, no solo depende de los medios de comunicación, o sea, el idioma ancestral no solo ha dependido de los medios de comunicación, sino de otros entornos también, cómo van cambiando. Y a mí me costó aceptar eso. Hace 5 años, algo así, yo no quería aceptar, decía, pero ¿cómo? Si no hablas quichua, ya no, ni te entrevisto ya, porque necesito en quichua. Pero no, ahora teníamos que ir aceptando, sin embargo, sin dejar de hablar del tema de la identidad, el tema de la identidad, el tema de los valores, todos estos conceptos que estamos hablando aquí. Por A o B circunstancia, el idioma ha empezado tal vez a debilitarse, pero la vida misma, el trabajo colectivo, todos estos temas, no dejemos, eso ha sido el sentido fuerte que le ponemos en la programación. Así que hacemos eso. Por el momento estamos solo en frecuencia modulada. Las leyes ecuatorianas restringió y cerramos la frecuencia de radio amplitud modulada. La FM soporta como radio matriz. Nos estamos acompañando con redes sociales. Más quizá ya en poco estaremos en otras redes sociales también, para justo con estas tecnologías empatar con la juventud. Eso, y este mismo temas hacemos, digamos, a nivel nacional con las redes. Estamos unidos en la red Quichua, donde que se tratan estos temas también, y a nivel latinoamericano, ¿cierto? También estamos unidos con varios países, y semanalmente, por ejemplo, hacemos programa Latido Indígena, están circulando en red de programas de Latido Indígena, red indígena, para que desde las localidades vayamos interactuando e intercambiando todos estas informaciones, ¿no? Eso, y después cómo más nos vinculamos con la comunidad es a través del acompañamiento en la producción agroecológica, bueno, producción orgánica decimos, el rescate de conocimientos ancestrales, primero sin uso de químicos, luego las prácticas de la orgánica, que la tierra esté sana, que las personas tengan la comida, ese es el objetivo fundamental. Y si necesita tener dinero, también hemos motivado a que produzcan la quinoa orgánica. Varias familias están en ese proceso, ya han acostumbrado, han tomado fuertemente este tema y más de años se viene haciendo esta práctica de producción orgánica y de producción de quinoa para el consumo local y a la vez para algunos ingresos a través de la exportación. Eso es el acompañamiento de la institución entre la comunicación y en sitio en las comunidades con algunas familias. Gracias, Bélgica. Don Richard, ¿cómo es el trabajo ahí en la emisora de Santiago y en las otras emisoras del Alto Putumayo y en la red Cantoyaco a la que ustedes pertenecen? ¿Cómo es el trabajo que ustedes están haciendo como pueblo indígena? Richard. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, estoy haciendo acá una prueba de sonido. Ajá. Para evitar ese feedback que hubo hace un rato. Entonces parece que ya logré.
Ah, qué Qué pena maravilla. con ustedes. Entonces estoy acá con los compañeros también. Y usted mencionaba que la radio, ese ejercicio de la radio, nosotros, yo le comentaba a los compañeros que alguna vez por ahí, cuando estuve en el colegio, creo que fue como en 10º, 11, me invitaron a participar de un encuentro de comunicación. Eso fue en la escuela normal. Y de repente apareció una señora con un alma muy bonita, con un espíritu muy sonriente. Y empezamos a compartir unas experiencias sobre educomunicación. Y a mí me llamó la atención mucho eso. Luego vendría también junto a ello un proceso de la emisora Inga Kamsa que venía gestándose también. Por allá en el año 2000, más o menos, en 1999 llegaron equipos, llegaron algunas cosas, con un programa de señal y comunidad, se hicieron talleres, formaciones, y todo el mundo llegaba a la radio a poner música. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 8 de la mañana y un saludo en la vereda tal, y pues se quedaba como hasta ahí. Y entonces, con talleres como con los que compartimos con Alma, miramos que eso podría tener otro enfoque. No solamente el saludo, no solamente la música, no solamente la distracción, sino empezar con un componente político sobre el tema educativo, epistemológico si se quiere, para ahondar sobre cómo se produce el conocimiento, cómo hacemos todo eso. Y no sabíamos nada en ese tiempo. Luego formamos un grupo juvenil que se llama Musu Yuyay, de pensamiento nuevo, decíamos. Antes había otro que se llamaba Musu Yuyay Huasquicunapa, hombres nuevos, pensamientos nuevos, decíamos. Luego viene el tema de la inclusión, también hacer notar también el tema de que hombre y mujer, la complementariedad, porque el machismo siempre ha permanecido y para todos siempre ha estado pues ahí como pendiente. Nos vinculamos con grupos de mujeres, de hombres, en música, en danza, en teatro, y aparecimos en radio. Éramos como 15 haciendo radio en un programa, y éramos todos metidos ahí, con los 15. Y entonces el uno decía un chiste, el otro no sé qué, y era un montón de guiones para poder hacer un programa. Y era mucha gente movilizada a un programa y era cada 8. Luego yo entré como autoridad en el 2010, como alguacil, y empezamos a impulsar un poco más el tema de los colectivos. Ya veníamos haciendo radio, pero esta vez lo hacíamos también desde el ejercicio de la autoridad. Y nos metimos otra vez, otros 15 corra hasta Bichoy, una vereda que queda caminando como unos 20, 30 minutos más o menos, y pues en bicicleta unos 10 minutos, ¿no? Pero también nos costaba eso, nos costaba llegar allá, y desde la autoridad nos permitieron hacer otras cosas. Al comienzo iniciamos con 1 hora semanal, luego estuvimos como con 1 horita diaria, de lunes a viernes. Luego nos dimos cuenta que ya quedaron 5 locutores de los del proceso en la radio. Luego uno de nosotros ya saltó a ser el coordinador de la emisora. Luego varios de nosotros fueron coordinadores en diferentes épocas. Y entonces nosotros empezamos como en esa transición de lo análogo a lo digital. Entramos en esa transición. Yo vi cómo hacían las producciones, eso parecían unos pulpos con esas manos, porque eso agarraban un mini disc, un cassette, y entonces el cassette, una cosa era botón por aquí, botón por allá, plum, y digitalizado con mini disc. Eso era una locura, pero a mí me tocó más que todo el tema del computador. Y en eso, por ahí en 2012, algo así, nosotros empezamos con unos procesos fuertes de resistencia, de lucha por el territorio, y empezamos a meterle contenido que empiece a educar. Y nos empezamos... ¿Qué pasó? Se cortó. Richard. Un Seguramente se les cablecito. fue. Ah, bueno. Pensé que había sido la energía, pero ya lo veo ahí. Ah, bueno, es el internet que
está como fallando un poco. ¿Sí me Pero ya escuchan? estamos escuchando perfecto, hermano. Ah, bueno, listo. Les comentaba que nosotros arrancamos a producir música con un programa que se llama Audacity. Y teníamos un micrófono que es como un palito y un cablecito. Y con ese empezamos a montar uno y otro y así empezamos a producir música. Ahora pues ya sabemos un poquito más, manejamos ya otros programas, hay compañeros que se formaron en música también y son músicos y entonces ellos están produciendo música también, ¿no? Entonces la radio, nosotros lo que queremos hacer es empezar a producir la música porque no hay música para mandar en la radio de nuestra región, ¿cierto? Entonces nosotros estamos aprendiendo a hacer música, entre otras cosas pues hemos aprendido a hacer producción audiovisual. Aprendimos también a hacer cartillas. No hemos publicado ni una, pero ya sabemos cómo hacerla, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a ver cómo jalonamos un proyectico por ahí. Sabemos producir radio, sabemos hacer programas, sabemos hacer microprogramas, los pregrabados. Estamos vinculándonos al tema nuevo, que es de los, ay, ¿cómo se llama esto que cuelgan en internet? Podcasting, eso, el podcast. Entonces queremos meternos en eso porque ya lo sabemos hacer acá, pero no nos hemos metido todavía con la web. Sabemos algunas cosas para la plataforma web, cómo hacer los blogs y todo eso, pero no nos hemos metido pues como a colgar toda esta información, pero lo vamos a hacer porque nosotros tenemos el tema de los cabildos urbanos, ¿cierto? El Cabildo Mayoringa de Santiago ha estado aquí asentado, pero nuestros paisanos con la medicina tradicional se han ido para todas las ciudades del país. Inclusive en Venezuela viven muchos y en otros países con la medicina. Entonces, la idea es poderles llegar a esa población también para poder compartir nuestras experiencias y saberes a través de la música, a través del documental, a través de un canal de televisión digital. En estos días ha estado pues como la emisora solamente programada con música, pero yo asumí la coordinación hace como un mes y medio, 2 meses, y llevamos trabajando en el manual de estilo, portafolio de servicios, código de ética, y pues vamos a arrancar con todo lo de la web también, porque la internet nos va a permitir muchas comunicaciones hacia afuera, pero hacia adentro estamos pensando en fortalecer las tulpas, los fogones. Entonces, por veredas, que tengamos unos espacios para compartir con la parte espiritual. Y la idea es integrar una propuesta dentro de un mandato. Un mandato para nosotros es como digamos, como un escrito que nos permite unas líneas grandes, generales. Una directriz. Es una directriz, ¿no? Como en el Estado está la Constitución, para nosotros está un mandato. Y en este mandato se articulan 8 programas. Dentro de ellos, pues ha sido como difícil con las autoridades a veces, pero por primera vez queda metido el tema de comunicaciones, ¿cierto? Y la estrategia como pueblo, política, organizativa, va a ser la educomunicación. Entonces, en este sentido, nosotros, la idea es poder articular un proceso del centro de producciones de sonido, de imagen, de producción de textos y de la parte audiovisual y multimedia, ¿sí? Ya tenemos las personas formadas, nos faltan los equipos, que en estos días nos empiezan a llegar y podemos hacer otro trabajo. Entonces, parte de eso, yo quiero darles a conocer algo de lo que pueden producir nuestros compañeros, ¿sí? Entonces, quiero que escuchen un pedacito de una canción de lo que suena, va a sonar en nuestra radio, que ustedes probablemente podamos compartir los links y les podamos dar a conocer esto ya grabado en el estudio. Pues en este momento este es mi estudio. Y con esto es que estamos haciendo, digamos, pues como la producción. En estos días llegan unos equipos digitales, ya una interfaz de audio, unos equipos tecnológicos que nos van a permitir poder hacer otras cosas. Entonces, con ustedes, pues les doy la oportunidad a los compañeros de que se presenten. Qué pena con ustedes. Oh, genial, genial, Richard, gracias. Y un saludo, complacido de estar aquí compartiendo por este medio y pues bueno, llevarle un poquito de este mensaje de la tierra, de la defensa del territorio y de la recuperación de nuestra lengua materna.
pues Cuscata, pues Pequeña Canamijoy, Ani Kai Pueblo Ingamanda, ¿no? Y pues saludo especial para... Acércale el micrófono, Richard. Saludos para todos los que nos están mirando a través de este medio. Vamos a compartir un poquito de música, ¿no? Para todos ustedes con mucho cariño, los que ahí nos están viendo. Gracias. ¿Sí lo escucharon ahí a lo último bien? Perfectamente. Ah, bueno, lo que pasa es que estaba bajo el volumen y apagado el micrófono. Pequeño detalle. Un pequeño detalle. Quiero hacer una última prueba para ver si se me escucha bien. Preséntate un momentico. Sí, hola, soy Javier, un placer. ¿Sí lo escucharon bien? A Javier, bien, sí. Bien, ¿se escucha bien? Sí, señor. Sí, está bien, Adelante. está Bueno, bien. listo, entonces estamos listos. Para todos ustedes una canción invitando a la unidad, a la resistencia, invitando a que como pueblos nos unamos y como procesos. Y así es como nosotros hemos venido Un fortaleciendo aplauso muchos virtual procesos. primero. ¡Qué maravilla! Estos son unos muchachos que son unos guerreros. Ellos han venido compartiendo muchos procesos. Tenemos muchos elementos que nos han venido formando. Agradecerles a los compañeros por esta intervención tan bonita. Hombre, Javier, sí, muchas gracias. Qué maravilla. Ya nos vienen saliendo unos trabajitos por ahí. Desde que iniciamos estos procesos también hemos ido sustentando algunos gastos, ¿no? Porque producir es costoso.
no es tan fácil producir y a veces la gente no entiende. Entonces, por ejemplo, en la emisora nosotros nos han criticado mucho de que, ay, ustedes ¿por qué no hacen programas investigativos? ¿Por qué no hacen todo eso con la comunidad? No, y es que en esa emisora solo música y solo no sé qué. Pero entonces nosotros les decíamos y reclamábamos, pero ¿y la formación? Entonces, listo, nos piden más, ayúdennos en la formación, les decíamos. Pero también superamos unos momentos en el proceso formativo gracias a muchos procesos. Uno de nuestros aliados ha sido la red Cantoyaco, con Lieberman Rengifo, don... Ay, se me va el nombre. Jaime Perdomo. Por ahí ha estado Marvin Carlos Ama, ha estado Alma Montoya, ha estado Henry, ha estado muchas personas que nos han rodeado, se me van los nombres y pues no alcanzaría a nombrar, tantos que nos han apoyado, el Ministerio de Cultura también. Bueno, en este momento, antes nuestra urgencia era la formación. En este momento ya tenemos personal que nos puede ayudar a producir la música. No sabíamos de música, pero fuimos aprendiendo, cacharreando, dañando instrumentos. Y entre ellos aprendimos a hacer los instrumentos porque como no los teníamos, entonces esa fue una parte de la comunicación que nos ayudó también, ¿no? Entonces aprendimos a hacer los instrumentos, las quenas, las zampoñas, aprendimos a hacer charangos, bombos y fortalecimos los grupos juveniles. Eso para nosotros ha sido comunicación también. Entonces, eso ha sido muy importante para nosotros, fortalecer el tema de la formación, ¿no? Y ahora nosotros tenemos el personal o la capacidad instalada, como dicen, porque nosotros sí podemos producir ya. Nosotros teníamos el grupo de danzas, pero teníamos una necesidad que era el vestuario. Aprendimos a hacer eso. Teníamos el grupo de música, no teníamos instrumentos, aprendimos a hacer instrumentos. Y ahora nuestros compañeros y compañeras que se formaron con nosotros son los que hacen formación a otros colectivos. O sea, eso ha sido una réplica. Entonces, algo que siempre hemos inculcado es, listo, nosotros les enseñamos, ustedes nos enseñan, pero el compromiso es de compartir experiencias, compartir saberes, pero luego tiene la obligación de enseñarle a otros, ¿sí? Con esa condición. Conocimiento es universal. Y la red Cantoyaco precisamente nos ha enseñado eso también, el compartir la información. Vemos un proceso con un legado del padre Alcides Jiménez. Nosotros vemos acá un legado de Taita Carlos Tamabioy con el testamento, el territorio, que dijo, le dejó estas tierras a mis hijos para que las defiendan, las cuiden y no se mueran las generaciones, para que vivan nuestros pueblos. Entonces, con ese legado hemos estado enmarcados en el tema de la defensa y la recuperación del territorio ancestral. Pero no solamente la tierra, sino los usos y costumbres, nuestra cosmovisión, nuestra forma de desarrollo propio. Y con ello hemos ido pues haciendo muchas alianzas con otros procesos. Hemos podido participar en experiencias como en el Foro Nacional e Internacional de Comunicaciones en el Cauca, que de hecho allá nos encontramos también con Alma. Compartimos algunas de las experiencias a nivel del continente, también en espacios continentales. Y esto nos ha permitido tener en cuenta qué está pasando afuera y cómo movernos nosotros adentro para no quedarnos también como con estas cosas que están incidiendo y pasando en los procesos macro. Entonces es que nosotros empezamos a hacer productos, ya, empezamos a vincularnos y tenemos la capacidad también de hacer producción audiovisual. Ahorita lo que no tenemos es los equipos, pero estamos en esas gestiones de conseguir los equipos. Tenemos algunas cosas básicas, pero, o sea, lo más importante y el componente, así como para hacer un breve resumen, ha sido primero, cuando arrancamos, empezar a formarnos sobre este cuento de la comunicación que se va reinventando cada vez, porque el tema tecnológico ha mediado mucho
ha mediado para que podamos avanzar en otras cosas. Y el otro aspecto que sigue es la formación de formadores, que es donde estamos ahorita, ¿sí? Por ejemplo, Edgar, nuestro compañero que está ahí al fondo con el Kenache, el que levanta la mano, él empezó con nosotros en el cuento de la música, un cuento muy bonito. Luego se metió a la comunicación con la radio, también se metió con la medicina tradicional y sigue avanzando, pero también él ya ha formado, él tiene sus discípulos, tiene otros grupos también, ha formado en la radio, ha formado en Ha la sembrado música. la semilla. Ajá. Entonces esa semilla se está propagando y aquí está la semilla de Edgar también, vea. Ahí atrás lo miran al niño, Ajá, sí, también ya claro. tiene un hijito, ¿sí? Entonces, y también parte del proceso fue vincularlos con el IMA UPB, con el padre Campo Elías, el Instituto Misionario de Antropología, y él con otro compañero, se llama Agustín, ya también están por graduarse como licenciados. Entonces, para nosotros es otro tema, la formación académica, ¿sí? Yo en este momento también, por ejemplo, estoy avanzando en una maestría en paz y desarrollo y ciudadanía con la Uniminuto, y la idea es cualificar nuestro personal, porque queremos también que ellos se vinculen laboralmente de alguna manera para poder sustentar el proceso, porque también no podemos desconocer una realidad que es la económica. Muchas veces la gente le pide al comunicador, le pide al de la radio, le pide al que está en estas labores, hagan, hagan, hagan. Algo pasó con el micrófono, viejo Richard. Administración, ¿sí? Ya. Bueno, entonces estaba comentando que el tema de la administración, siempre los recursos van a ser necesarios, los equipos, pero también un sustento, y por eso es que estamos cualificando el personal también para que estudien carreras profesionales que nos puedan retroalimentar, ¿sí? Entonces, ese es el otro componente en el que estamos, y de la creación de un centro de producción de contenidos culturales digitales trilingües, puede ser en este momento, porque tenemos el español, tenemos el idioma inga y también aquí al lado tenemos el idioma kamsá, ¿sí? Entonces eso se ha venido fortaleciendo desde la emisora y han venido muchos compañeros. Y también estamos viendo el inglés, ¿no? Porque es una necesidad de recurrir a otros espacios y poder dar a conocer a nuestros hermanos en el mundo. De esta manera, yo quiero concluir este pedacito con esto de manera de muy ligero. Nosotros estamos con la posibilidad de hacer producciones sonoras, tanto para radio como la musical, para la parte de video, para la parte de las cartillas, la parte de páginas web y la parte multimedial que estamos explorando también. Y pues esperamos poder compartir y en algún momento que haya la posibilidad de que tengamos los productos, ya también poder estar llegándoles a ustedes pues con esto que podemos compartir para el mundo. Por supuesto, Richard, porque ustedes cuentan siempre con las diferentes formas comunicativas que tenemos desde Grupo Comunicarte, con nuestras plataformas completas, con la página web, con todo eso. Y seguramente vamos a tener allí alojados todas las producciones que ustedes tienen para compartir, no solamente con los que estamos hoy presentes, sino con todo el país. Bueno, ahora sí les llegó el turno de preguntar. No sé, yo creo que mejor hagámoslo, no por el chat, sino por aquí. Si alguien está interesado en preguntar, por favor, solamente prenda su cámara y me muestra el dedito y así comenzamos un conversatorio bien chévere con Bélgica y con Richard. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sandra Díaz, ya te veo con ganas de preguntar. Dale, Sandrita. Sí, quería que los compañeros nos cuenten, ¿sí? Sobre todo Bélgica, pues como estamos en el plan de mirar la onda juvenil con derechos, que nos comente mucho sobre cómo se ganó digamos, ese lugar como mujer, ¿no? Porque
como nos comentaba también que con las compañeras era muy difícil hablar, que era, digamos, se acercaban a hablar con las compañeras y al ver el micrófono de pronto escondían su voz. Entonces a mí me llamó mucho la atención lo que nos comentaba y pues ganarse ese lugar Profesor, de ser, la profesora Bélgica al parecer salió de Zoom. No, Bélgica está ahí, yo la estoy Está ahí viendo. Bélgica todavía. Sí, 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 estoy aquí. sí, claro. ¿Me escuchaste, Bélgica? Todo, sí, todo. Muy bien. Entonces, quisiera saber cómo te ganaste ese lugar y cómo, y digamos que me parece muy interesante el hecho de que saques esas voces y todo eso que las mujeres pues saben dentro de lo que tú has hecho con ellas, con las entrevistas. Bueno, en principio la emisora, la institución es la que promovió para que llegáramos a ser, yo digo, promotoras de la comunicación, a ser comunicadoras allí. Eso es un buen principio, porque si fuera otros medios de comunicación privados y no tienen esta finalidad social, no buscan a los jóvenes, ni al peor a las personas indígenas, personas del campo, para que conformen el equipo de trabajo de ellos. No, solamente prefieren voces, dicen voces de locutores, ¿no? En cambio, la institución donde estoy yo tiene ese principio de trabajo por los pueblos indígenas. Claro, en un principio, como nos hizo una introducción Henry Gamba, Escuelas Radiofónicas viene del modelo de escuelas radiofónicas también en Colombia desde Sutatensa para alfabetizar, ya con esa visión de abrir las voces, o dejar el miedo, luego un breve proceso de teleeducación para que esa educación sea certificada por el ministerio. Sin embargo, ese proceso no avanzó, sino que entre 1985 ya dejó de seguir adelante el trabajo de teleeducación y por ende la institución más bien se inmiscuyó en la comunicación popular. En esos años se decía que era la comunicación popular la voz de los sin voces en esos años. Entonces, desde la génesis de la institución está en promover para que las personas tengan su voz desde sí mismo, no tengan una intermediación, alguien que les diera hablando, alguien que les diera pensando. Así, cuando la institución desde 1985 empieza a hacer la comunicación popular, siempre promovía, esté o no esté como trabajadora en la institución, como trabajador en la institución, como locutor o como productor, las propias comunidades puedan tener su voz. Por eso en un principio, hasta por los años 1990, promovió la producción de programas radiales comunitarios y barriales, donde que la emisora mediante talleres brindaba cómo realizar radiorevistas, cómo realizar, pero en forma básica, no tratando de inclinar a uno u otro lado, sino más de formato, de tratamiento de tema, de utilización de la música, pero desde la propia comunidad, como Richard tiene ahora el grupo musical, así participaban las comunidades con sus propios grupos musicales. Entonces la radio promovía eso y luego hacía ese taller. Y cuando regresaban del taller los compañeros delegados comunitarios, planificaban con la comunidad cuándo iban a grabar el programa. Y cuando ya esa planificación se hacía conocer a la emisora. La emisora salía a recorrer las comunidades a grabar esos programas en sus propios sitios y en el horario que ellos podían, fines de semana, tardecita, en la noche, y esos programas para ser reproducidos en la emisora.
¿A qué traigo esto? No por coincidencia o no porque yo haya ido a buscar trabajo, tal vez estoy allí, sino que la emisora ha hecho todo ese proceso de motivación, ya digo, para que las propias comunidades tengan esa fuerza de tomar el micrófono y hacer escuchar la voz. Inclusive la emisora desde 1985 ya dejó de hacer las famosas traducciones. Hasta esas fechas, las clases de alfabetización que se difundía, dice que eran más traducidas. Un hispanohablante hablaba primero y luego un quichua hablante resumía en quichua lo que estaba en el libreto hispano. Eso se cortó desde 1985 para acá. Ya las producciones son directas, no son traducciones, sino decimos desde el sentimiento y su idioma. Ese proceso no solo era en una provincia aquí, sino en varias provincias. Por allí yo también desde pequeña he estado vinculada, porque mi padre era catequista que motivaba a varias comunidades en el catecismo, en la motivación, así que me llevaba siempre a estar cantando, animando en esas reuniones. Por eso es que me ha empezado a gustar los micrófonos, la participación en presencia de lo público. Después sabía también escuchar esta emisora desde pequeña, a pesar que no teníamos para las pilas. Mi padre varias veces me hablaba, para que has terminado las pilas, pero yo no importaba, seguía aprendiendo la radio. Crecí escuchando esta emisora, ¿no? Excelente. Así que todas esas formaciones se fue acumulando a que personalmente entendiera el sentido de trabajo de escuelas radiofónicas. Y cuando llegué simplemente era como que me hubiera ganado un premio. Y después ahora estos días también, ¿qué digo? Oigan, el concepto de radio comunitaria es esto. Si Bélgica Chela no va a traer las voces y no hace lo que debe hacer una radio comunitaria, no tiene sentido de estar sentado aquí, peor en un foro, en un conversatorio. Así que debemos ser coherentes, debemos ser como institución coherente, que por eso tenemos que practicar eso. Y entonces son esas fuerzas de proceso institucional y también ya es compromiso personal por la que hago ese esfuerzo, ¿no? Porque también hay otros compañeros y compañeras que simplemente por el salario están y no quieren entender cuando se dice vaya a buscar voces, traigan esto, consigan esto, les parece más pesado, ya no les gusta y se van. Dicen, eso no me gusta, eso no va conmigo, todo eso, ¿no? Pero esa combinación de las dos cosas son las que no nos da vida, digo, a la institución y a nivel personal también. No sé si, en resumen, ese es el proceso por el cual me inmiscuido en esta tarea de comunicación comunitaria, y mi otra compañera también algo similar, y ella lleva más 10 años adelante el trabajo que yo. Se trata de la compañera Manuelita Cuji. Estamos dos compañeras que ya hacemos trayectoria acá con ese mismo compromiso, ¿no? Es desde haber aprendido de cómo prender la consola. Por ejemplo, yo nunca en mi juventud, antes de ingresar a esta institución, había cogido una grabadora, pero lo que me acuerdo es que cuando llegué a decir, déjenme practicar en la radio, bueno, practique en la radio y léete esto. Me mandaron a leer ese libro grueso que es de radialistas apasionados del José Ignacio López Vigil. Dios mío, yo desde pequeña, 1000 páginas. creo que el libro que asomaba, el libro que leía, creo que desde pequeña tuve esa necesidad de leer, pero no tuve acceso, sino solo los libros de la escuelita, solo eso tenía chance de leer, pero en esa vez cuando me dieron ese libro grueso,
¿qué serán? 10 de la noche ya era yo terminada ese libro. Así que desde allí empecé también a descifrar, o sea, tengo presente, ¿no? Esa teoría de la comunicación comunitaria, ya más en conceptos para ir haciendo práctica, manejar los formatos, todo eso. Nos falta mucho, y yo también digo, nos falta mucho. Hay que aprender cada día, pero así he ido combinando. Hasta ahora sigo haciendo de esa forma feliz. O sea, soy feliz haciendo eso. Lo que me gustaría es formar grupos, personas también que vayan cogiendo este mismo estilo de comunicación. A algunos ya he traspasado como alguna información, algo, pero no siempre queda, ¿no? Entonces siento ahora esa necesidad de ir compartiendo la información, ya que no solo pueden practicar en un medio de comunicación, o sea, solo en la radio, sino en cualquier otro medio de comunicación, este sentido de trabajo de la comunicación comunitaria. Muchas Eso, gracias. mi estimada Sandra. Gracias, muy amable. Gracias, Bélgica, y gracias, Sandra, por la pregunta. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta a Bélgica o a Richard? Profesor, yo quiero hacer una pregunta. Pero por supuesto, ojalá pudiera prender la cámara, pero si no, fresco. Es que no sé si se ve muy bien. Bueno, se ve perfecto. Adelante. Yo quería hacerle una pregunta a Richard debido a que no estuve presente en casi toda la clase porque ingresé un poquito tarde. Entonces yo quería hacerle esta pregunta. Ya ellos que están en el cuento de todo esto sobre la radio, yo quería hacerle una pregunta. ¿Cómo ustedes hacen para inducir a gente externa de esta comunidad, pues, el habla nativa? Gracias, Safred. Toca prender el micrófono, Richard. Richard. No se escucha, mi hermano. El cablecito, el cablecito. ¿Ahí está bien? Ahí era en el cablecito. Adelante. Listo. Entonces, nosotros tenemos una situación que es un poco compleja por el tema de la relación intercultural. Se ha perdido muchísimo la lengua materna. De hecho, por ejemplo, yo experimenté una situación que hasta los, que diría yo, 14, 15 años, a mí me daba vergüenza decir que yo era indígena y que yo era inga, porque nosotros crecimos por una situación de la iglesia y de los colonos, llamados así, donde había mucha discriminación. Entonces, en la escuela, mucha de nuestra población de compañeros estudiantes, había mucho racismo. Entonces, era el indio, el tonto, el huele feo, por ser inga. Entonces, eso a mí, yo que estudiaba, éramos como 3 o 4 estudiantes ingas en la escuela, hacía que yo sienta vergüenza de decir yo soy indígena. Pero más adelante, cuando yo entré al colegio, se acentuaba más porque era mucha más gente. Yo fui a estudiar a Sibundoy, al Champañá, y allá también el racismo era muy marcado. Entonces la idea era no hablar inga porque pues lo identificaban ya como el bicho raro, ¿sí? Pero afortunadamente en el Cabildo empezó un proceso con los clubes juveniles y por ahí los 15 yo empecé a reafirmar y a no sentir vergüenza. Hasta que alguna vez alguien me sacó la piedra por ahí en el colegio de no sé qué, no sé cuándo, y me tocó la parte, se me salió el indio, dijo por ahí. Y oiga, no, me pegaron una vaciada, una humillada, pero muy fea. Y yo dije, no, ¿yo qué estoy haciendo aquí?
Primero me dijeron, pues fue básicamente como decir indio tonto feo, ¿sí? Yo dije, ¿será que estoy tan feo? Entonces yo empecé a ver otras cosas más bonitas, porque un profesor, y me estaba yendo mal en el colegio, ¿no? Y resulta que llega un profesor y me dice, Richard, ¿vos qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no te retiras mejor? Yo le dije, pues sí, me voy a retirar. Y lo miro y le digo, estoy aburrido aquí. Hay mucha... ¿A mí para qué me va a servir la química, las matemáticas, las ciencias sociales y todo eso? Si a mí lo que me va a servir para la vida es otras cosas. Y me dijo, Richard, tienes razón, hazte un favor, léete el libro y conmigo me haces una sustentación. Y me leí un libro sobre el Tahuantinsuyo. Y empezamos a ver lo que hablaba Guamán Poma, Garcilaso de la Vega, bueno, y muchos autores, y les di a conocer eso, de resistencia. Y el profe me evaluó todo lo de décimo con ese libro. Me dijo, Richard, regálame una copia. Le regalé una copia. Y yo empecé a hablar, así como les estoy hablando ahorita, con esa propiedad, con esa tranquilidad, y dándoles a conocer todo lo que hizo los chasquis, los terraplenados, los puentes, todo el tema de la comunicación que se estableció en el Tahuantinsuyo. Y les gustó y dijo, Richard, ¿y cómo sabes tanto? Me dijo, profe, es que usted me mandó a leer un libro sobre lo que me interesa. Y entonces está hablando sobre mi cultura. Pero entonces, llegando como al tema de la pregunta, es que a nosotros nos ha tocado un choque cultural duro, donde nos ha tocado es más bien resguardarnos que abrirnos a las otras culturas, ¿sí? Porque todavía sigue marcado ese racismo, no se ha quitado, ¿sí? Entonces hay algunas personas que ya más o menos entran y por voluntad propia pues se han acercado un poquito. Pero hay gente, por ejemplo, que uno le dice, estoy en Yacha, Iguazí, Carlos Tamayo, y ¿chay qué? Y no hay una apropiación. Nucanchi con ahorra pues más suma ña remangapcanchi, nucanchi simi rimay, más suma uyani, más suma rimani, kilcani, y más nespa pues más su esfuerzo ña churacho, más suma yachane, nucanchi rimay. Yo estoy en ese proceso de aprendizaje, sí, de reaprendizaje, porque pues todo eso me marcó. Y lo que decía la compañera también, acá hay unos que entendemos el Inga, no lo hablamos bien, pero sí lo entendemos. Lo escribimos, en el caso mío yo lo escribo bien, lo leo bien también, pero hay dificultades también con otros compañeros por diversas situaciones. Entonces, siempre ese contacto ha sido marcado y tiene que ver ese tema del racismo, ¿no? Bueno, les tengo una muy mala noticia. Son las 12 del día y 5 minutos. Hasta aquí vamos con este trabajo para el día de hoy. Quedaron muchos temas en el tintero, hay mucho más por hablar con estos invitados tan espectaculares. Un abrazo muy agradecido, pero muy agradecido para Bélgica, para Richard. Como siempre los contamos entre nuestros amigos, entre nuestros compañeros, entre nuestros parceros, entre nuestros ñañas Bélgica, para seguir en esta complicidad de hacer de la radio un medio de transformación. Nos dejan grandes enseñanzas, que la Pachamama somos todos, 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 todos. Por eso hablamos de pluriculturalidad. Nos dicen y nos llaman a la reflexión de la importancia de la familia. No es el niño, el joven, el adulto, la mujer, no, somos todos la familia, es una sola. Me pareció muy importante recalcar eso. Y chéverísimo lo que nos hablaba Richard sobre la chagra. La chagra no es solamente ir a cultivar, es a vivir con la naturaleza, a compartir con la naturaleza. Y cómo la comida es la disculpa para encontrarnos, para hablar, para enseñar y para aprender. Maravillosas enseñanzas de estas dos personas. Y a nivel de la radio, genial lo que nos enseña Bélgica Chela. No es hablar, es hacer hablar. ¡Qué maravilla!
El buen radialista es el que hace hablar, no el que habla. Y los contenidos, nos dice Richard, son lo importante. Más que el entretenimiento, los contenidos. Pero podemos hacer música con contenidos, lo que están haciendo ellos y nos hicieron una pequeña demostración aquí. Y al final, lo que más me impactó es cómo superamos la discriminación y debemos ser orgullosos de nuestra cultura. Las enseñanzas de hoy, profundas, enseñanzas de vida, el summa causai, el buen vivir entre todos nosotros y con la naturaleza que es parte de nosotros. Un abrazo para Bélgica, un abrazo para Richard y un abrazo para todos los que nos acompañaron en este trabajo. Muchas gracias, feliz fin de semana. Chao, chao. Bélgica. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias, feliz hasta fin de luego. semana. Un Vale. abrazo para todos, gracias. Yupaychane, gracias. Paichane, Gracias, Bélgica, abrazo. Gracias, Carlos Sama. Siga aprendiendo el quichua. En la próxima hacemos un foro en quichua Inga y quichua de Ecuador. Y me invitan. Ari, calla cama. Dios manda, pay mamitica, pay señorcito, pues más nespa, suma rimaichi, ¿no? Nucanchi, simi rimai. Qué bueno que nos podamos encontrar. No sé, yo antes de irnos así, les quisiera pedir un favor. Nosotros estamos arrancando un proceso porque nos están llegando los equipos, la emisora va a empezar a sonar y vamos a empezar a producir. Quisiera pedirles un favor de que podamos reunirnos nuevamente por allá en diciembre, donde nosotros ya vamos a poder tener los contenidos para mostrar de lo que hemos hecho, tanto productos audiovisuales o cartillas o las cosas, ¿sí? Para que nos veamos y como que no perdamos esta posibilidad de encontrarnos con otros procesos, porque inclusive ustedes tienen muchos amigos donde han andado, inmensa cantidad, ¿sí? Y a mí me sirve mucho, por ejemplo, el tema de la formación digital y el compartir de experiencias. Tal vez no podamos estar personalmente, pero, por ejemplo, conocer a las mujeres que están hablando con ustedes allá en Ecuador. Alma, por ejemplo, que es una mujer muy entregada, que le ha metido todo el alma a esto. Y así muchas otras personas que han estado alrededor nuestro que pueden retroalimentarse de estas experiencias. Por ejemplo, en mi radio ha sido muy complicado para el tema de la mujer. ¿Qué lucha que hemos dado? ¿Usted se acuerda de Socorrito Revelo, cierto? Sí. La del video. Sí, claro. Eso, ella está dispuesta a acompañarnos, pero así como ellas nos falta, eso, allá mismo está. Sí, muy bien, por ahí la estamos viendo en estos días. Y resulta que el tema de vincular a las mujeres acá ha sido muy complicado para el tema de comunicaciones. Están vinculadas en muchos otros procesos que también son muy bonitos y nos gustaría también poder vincularlas allá y de pronto que puedan participar de esto, ¿sí? Inés, por ejemplo, mi compañera, ella trabaja con muchas mujeres. Qué bueno darles a conocer, por ejemplo, este enlace con Bélgica. Poderles hablar a ellas, entre mujeres ustedes, sobre estos procesos de comunicación y la importancia que tiene, ¿no? Aquí ha habido un machismo muy marcado, de hecho así fuimos formados, entonces hay muchas cosas que se nos quedarán. Y particularmente pues me ha tocado muchos procesos donde casi siempre hay muchas mujeres, ¿sí? Pero en la radio casi siempre somos hombres. No sé por qué, así ha sido aquí en esto y en los otros se hacen como aislados. Entonces dejarles esas inquietudes y Almita, pues, y compañeros y compañeras que nos han acompañado en esto, pues agradecerles otro espacio también por ahí. Alma, cuádrenos un espacio. Un compromiso de Grupo Comunicarte, Richard. Seguro que vamos a hacer algo en diciembre. Vale, ahora sí. Bélgica, abrazos, saludos a los hermanos ecuatorianos. Richard, abrazos, Gracias, saludos. gracias. Y a todos, muchas gracias. Chao.